es una presentación del Centro Evangelístico Palabra de Vida con el pastor Víctor Barajas. Dios me los bendiga, mis hermanos, en esta noche. Gloria a nuestro Dios. Sean todos bienvenidos, que el Señor les continúe bendiciendo. Gloria al Señor. Vamos a orarle al Señor para recibir la palabra que viene del Señor para nuestras vidas. Padre poderoso, te bendecimos, glorificamos tu nombre, te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de adorarte, de bendecirte, de reunirnos, Señor, como parte del cuerpo tuyo, Señor, del cuerpo de Cristo, para venir, Dios mío, Señor, a escuchar tu palabra, a llenarnos de tu presencia, a edificarnos a través de cada palabra, de cada enseñanza, porque tu palabra, Dios mío, Señor, nos exhorta, nos consuela, nos edifica, y tu palabra produce lo que tiene que producir en cada uno de nosotros. Gracias, mi Rey maravilloso. Háblanos en esta noche, haz tu voluntad en nuestras vidas, habla a cada corazón, a cada necesidad, habla lo que estamos necesitando, Señor, te lo pedimos en esta noche. Amén y amén, gloria al Señor. Pueden sentarse, mis hermanos, nombre de nuestro Dios, aleluya. Bendiciéndonos, sea hablándole en esta noche, que el Señor sea usando mi vida para hablar su palabra y para ser edificados a través de su palabra. Gloria al Señor. Alabanza al Señor. Bueno, mis hermanos, gloria al Señor. Vamos a estar compartiendo la palabra de nuestro Dios, la palabra que nos edifica y la palabra que nos fortalece, la palabra que nos limpia, la palabra que nos llena de esperanza, que es la palabra de Dios, las promesas de Dios. Gloria al Señor. Vamos a estar viendo hoy, vamos a estar estudiando palabras que nos llevan a experimentar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gloria al Señor. O sea, son palabras, las palabras que son llaves para nuestra vida, para experimentar la presencia del Espíritu Santo y para que el Espíritu Santo sea trabajando en nuestra vida. Gloria al Señor. Son palabras muy conocidas, pero no solamente, tal vez cuando las escuchemos vamos a decir ya la he escuchado, pero lo importante es no escucharlas solamente, sino aplicarlas a nuestra vida, aplicarlas a nuestra forma de vivir, a nuestro diario y cotidiano forma de vivir, que se vuelvan un estilo de vida en nuestras vidas. Gloria al Señor. Como decía mi hermana hace un momento, son esas palabras y son esos detalles que nosotros debemos tener y experimentar cada día, porque tanto la persona a la cual nosotros le hablamos o hacemos algo para bendecirla, la persona es edificada, pero nosotros también somos edificados. Gloria al Señor. No solamente la persona que se le da una palabra, que se le ayuda, que se le bendice, que se le guía, la persona es edificada, nosotros también somos edificados. Es como cuando la persona da amor a otra persona, como dice su palabra, que debemos amar a nuestro prójimo, y el prójimo es edificado, es transformado, es tocado, pero el que da amor también es edificado, es bendecido, es transformado a través de la palabra del Señor. O sea que estas palabras son llaves para nuestra vida. Así como hay una puerta, vamos a verlo de esta forma, porque así es que opera y actúa la palabra de Dios. La palabra de Dios, las promesas son llaves para abrir puertas. Entonces, hagamos de cuenta una puerta física. Y esa puerta física se necesita, generalmente, tienen su ¿cómo se llama? Su guarda, su chapa. Y entonces, si se le coloca a esa puerta la llave precisa, la llave indicada, ¿qué va a suceder? Que la puerta se abre. Exactamente ocurre en nuestra vida con la palabra de Dios. Tenemos que utilizar y saber utilizar las armas y saber utilizar la palabra de Dios para abrir llaves. No, o sea, necesitamos que el Señor nos guíe a través de su Espíritu Santo para que nos dé la palabra, nos dé la promesa indicada para abrir esa llave de la situación que estamos necesitando.
Entonces, vamos a colocar un ejemplo en el plano, vuelvo y digo, físico, y vemos una puerta, y resulta que esa puerta está cerrada, y esa puerta la cerraron por dentro, pero nosotros miramos y observamos por un lado y por otro, y vemos que no tiene chapa, que no tiene la chapa, y entonces es como cuando nosotros miramos y decimos, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cómo hago? ¿Cómo la abro? Yo no le veo por ningún lado donde pueda meterle una llave para abrirla, y esa situación en muchas ocasiones nos pasa en nuestra vida secular, en nuestra vida espiritual, cuando a nosotros se nos presenta una dificultad, o se nos presenta algo en el cual nosotros no sabemos cómo empezar, cómo avanzar, cómo abrir esa puerta. Decimos, pero ¿cómo es? Y eso nos pasa, es como cuando nosotros le pedimos al Señor, le decimos, Señor, ¿cómo es? Porque no sé cómo hacerlo, no sé cómo se abre esa puerta, no sé cómo abrirla, si es que ni siquiera tiene una chapa, ¿cómo voy a utilizar una llave si ni siquiera tiene una chapa? Y a eso nos ocurre, y por eso en muchas ocasiones nosotros pensamos y decimos, Señor, ¿cómo es? Ayúdame, porque realmente no sé cómo empezar. He pasado por situaciones en las cuales le oro y pido al Señor, y el Señor abre esa puerta, me da la llave, me dice cómo es, me da la estrategia, y voy avanzando. Pero en esta ocasión no sé cómo hacerlo, no sé cómo empezar, y entonces son puertas que no tienen cerrojo o que no tienen una chapa. Y entonces, si vamos y pensamos por un momento, esas puertas, ¿cómo las abren? Cuando necesitan abrir una puerta y esa puerta no tiene chapa, de pronto está trancada por dentro, o vemos a veces operativos de la policía cuando llegan y con una fuerza mayor a esa puerta, ¿cómo es que ella? Bueno, no sé exactamente, pero utilizan como unos tubos fuertes, y llegan como 2 o 3 personas y golpean, y saben dónde golpear, porque ellos no es que golpeen por todas partes y partan la puerta, no. La puerta hasta se abre y aparentemente queda en buen estado, pero la puerta se abrió. ¿Por qué? Porque hubo una fuerza mayor en el cual se aplicó sobre ese lugar o sobre esa puerta, se golpeó muy fuerte, y se necesitaron varios hombres y varias personas golpearon, y esa puerta se abrió. Exactamente también ocurre en el área espiritual. Hay ocasiones en las cuales necesitamos abrir esas puertas con el poder del Señor, con el poder de Dios. O sea, ¿cómo? Y exactamente cómo, en oración, con la fuerza que el Señor nos da. Nosotros vamos con la fuerza del Señor y golpeamos esas situaciones y golpeamos esas puertas que se han cerrado, las golpeamos, y con el poder de la oración, con el poder de la palabra del Señor, golpeamos de una forma tal de que esas puertas se abren, de que esas puertas se ceden al poder de Dios. Cuando alguien se dispone, cuando alguien le cree al Señor, cuando alguien dice, yo no sé cómo se abra esa puerta, lo único que voy, o lo único que sé y tengo la fe, es que si persevero, es que si le creo al Señor, es que si sigo orando, es que si sigo creyendo, es que si sigo perseverando, es que si tengo la esperanza, y es que si sigo en obediencia a lo que el Señor me muestra, sigo haciendo, sigo creyendo, hasta que esa puerta se abre en el nombre del Señor, con la ayuda del Señor, y de esa forma podemos nosotros, con la ayuda del Señor, el Señor nos va dirigiendo, nos va diciendo a través de su Espíritu Santo, porque la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo nos ayuda a orar como conviene. Entonces, cuando nosotros nos pasan esas situaciones y no sabemos cómo es, y no sabemos por dónde empezar, ni siquiera cómo orar, entonces cuando tenemos que decirle en oración, arrodillarnos o caminando como sintamos hacerlo, le decimos, Señor,
Tu palabra dice que el Espíritu Santo nos ayuda a orar como conviene. Y en este momento estoy necesitando que me ayude a orar como conviene, porque en este momento no sé por dónde empezar, y es cuando tenemos que declarar la palabra, decirle lo que dice la palabra del Señor. Espíritu Santo, ayúdame a orar como conviene para poder salir adelante en esta situación que se me está presentando. Entonces es cuando le pedimos al Señor, le pedimos al Espíritu Santo que nos dé las llaves, que nos muestre cuáles son las llaves para avanzar en esa situación. Gloria al Señor. Así que vamos a mirar y vamos a con estas palabras, son las que debemos implementar para nuestro estilo de vida, para nuestra forma de vida. Y una de esas palabras es la fe. Entonces vamos a empezar palabra a palabra. Vamos a empezar con cada una de estas palabras, y una de estas es la fe. Y la fe, dice su palabra, la palabra del Señor, que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, la fe es una palabra que la hemos escuchado y que a veces la repetimos y decimos debemos tener fe, pero no solamente es repetirla o saber que conocemos y saber que en la palabra del Señor y que en el libro de Hebreos nos habla, si queremos nosotros aprender y de los profetas, de Abraham, de Moisés, sobre la fe, pues leamos el libro de Hebreos. Pero no es suficiente leerlo. Y claro que necesitamos leerlo, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y no solamente oírla, también la leemos. Y eso nos aumenta la fe cuando nosotros escudriñamos, cuando estudiamos todos estos versículos acerca de la fe. Eso nos aumenta la fe, y nosotros decimos, estas personas pudieron hacerlo, el Señor los ayudó, el Señor los guió. Yo también puedo hacerlo, yo también puedo creerlo, porque el mismo Espíritu Santo que operaba en ellos opera en nosotros. Dice la palabra que es el mismo Espíritu Santo que operó en ellos, hombres, mujeres de fe, opera también en nosotros. El Espíritu Santo que operó en el Señor Jesucristo. Y por eso el Señor Jesucristo oraba, buscaba de Dios, hablaba con el Padre, porque Él necesitaba de su Santo Espíritu para hacer los milagros, para que el Señor lo guiara a tomar las mejores decisiones. No, bueno, era un ejemplo para nosotros, pero también Él necesitó del Espíritu Santo para hacer todo lo que hizo. Y como dije hace un momento, para tomar las mejores decisiones necesitamos del Espíritu Santo para seguir, porque el Espíritu Santo está operando en la iglesia. Y estamos en el tiempo de gracia, estamos en el tiempo de la iglesia. El Espíritu Santo está operando en nosotros, en todo aquel que se acerca, todo aquel que quiere experimentar su poder, que quiere experimentar su bendición, que quiere experimentar la unción. Y la unción, me refiero a la presencia del Señor y del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice su palabra que la unción rompe las cadenas y pudre los yugos. La unción. Entonces la fe o sea, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es la palabra fe. Y cuando hablamos de fe, siempre nos acordamos del padre de la fe, de Abraham. Dice la palabra que Abraham creyó a la promesa de su hijo. El Señor le dijo a Abraham que iba a hacer de él una nación grande. Aunque él no tenía hijos, aunque él ya era de un hombre de avanzada edad, su esposa era estéril, pero dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Esperanza contra esperanza es que tras de que él tenía problemas, pues la esposa también
como que ni por la parte de él ni por la parte de su esposa se podía dar el milagro humanamente, pero él no le interesó eso. Él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, así el obstáculo que tuviera y se le presentara otro obstáculo, él seguía creyendo. Y por eso el Señor le dice y llama a Abraham de Ur de los Caldeos y le dice: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo le mostraré. En esa época no habían GPS como para decir: bueno, Señor, claro que sí, pero saco el GPS para ver para dónde es que me quiere llevar, antes de ir. Entonces yo acá navego, yo acá reviso y entonces miro y a ver dónde es que me va a llevar y qué hay por ahí cerca, como hoy en día se puede hacer, ¿no? Y vamos a un lugar que no conocemos, pero antes de ir ya lo conocemos, ya sabemos qué hay alrededor, si es un lugar campestre, si es una finca, si es un lugar acá en la ciudad, y ya vemos y hasta podemos ver los vecinos y ya nos permite, como quien dice, no solamente ver el lugar, sino girar y mirar y ver todo el panorama al cual nos vamos a enfrentar. Eso estamos viviendo hoy en día. Pero en esa época ni siquiera, no existía nada de eso. Simplemente él obedeció una orden: sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham diría: yo no sé para dónde voy, ni idea. Aquí me siento, tal vez estoy cómodo, pero no tengo la menor idea. Es que ni siquiera sé ni para dónde voy, ni cuál es el camino, o sea, sencillamente él salió por fe. Él salió para que el Señor lo guiara y lo llevara al lugar que el Señor quería. Y el Señor se agradó de eso, de que Abraham no se puso a preguntarle: Señor, pero muéstreme, pero dígame dónde es, pero cómo se llama ese lugar, y cuál es, a qué me voy a enfrentar, y cuáles van a ser las dificultades, cuáles van a ser los obstáculos. Nada de eso. Él sencillamente tuvo fe. Tuvo fe también en la promesa. Tuvo fe en que en todo lo que el Señor le iba diciendo, y su fe fue probada al máximo. ¿Cómo fue probada al máximo? Cuando el Señor más adelante le da el hijo, pero después le dice que le ofrezca y que le sacrifique ese hijo, que le sacrifique la promesa. O sea, fue algo, uno lo lee y uno dice: ay, ya Abraham fue y fue a sacrificarlo, y entonces el Señor o Abraham le dice a su hijo, a Isaac, Dios, cuando su hijo le pregunta: ¿y dónde está y dónde está el cordero? ¿Dónde está el animal para sacrificar? Y entonces Abraham le dice a su hijo: Dios proveerá. Pero resulta que cuando nosotros leemos, haciendo un pequeño resumen, cuando leemos Abraham se va con su hijo y le dice a los criados: espérenme acá, ya regresamos. O sea, como que Abraham iba a sacrificar a su hijo, pero era tanta la convicción y la confianza de Abraham en el Señor, que le dice, Abraham sabía que iba, pero Abraham no le dice a los siervos: espérenme acá, ya regreso. Espérenme acá y ya regresamos. Y regresamos y adoraremos al Señor. ¿Qué confianza? Tal vez Abraham diría: bueno, voy y lo sacrifico y el Señor lo va a resucitar otra vez y vamos a regresar. O sea, era algo en el cual nos damos cuenta de la confianza que había depositado Abraham en el Señor, en Dios. Y esa es la fe, y por eso Abraham es llamado el padre de la fe, porque no era sencillo, no era fácil lo que él estaba pasando, la dificultad de salir a un lugar sin saber a dónde iba a ir, pero aquí en este caso de que el Señor le pide sacrificar a su hijo y él lo hace confiando en que Dios iba a hacer algo. Abraham iba a hacer lo que el Señor le pide, pero Abraham iba pensando en la promesa. El Señor lo prometió, yo no sé cómo será, no entiendo, pero si el Señor lo prometió, así es.
Gloria al Señor. Así que si el Señor nos ha prometido, y todas las promesas, todo lo que leemos en la palabra del Señor, y si la palabra del Señor me dice que cuando la palabra sale de su boca no regresa vacía, sino que hace la obra para lo cual ha sido enviada su palabra, o sea que esa palabra, y en esta noche su palabra está haciendo la obra y está trabajando en cada uno de nosotros. La palabra nos está limpiando, la palabra nos está edificando, la palabra nos está fortaleciendo, la palabra está trayendo sanidad a nuestra vida, la palabra nos está llenando de esperanza, la palabra nos está llenando de fe, la palabra está haciendo todo lo que tiene que hacer en nosotros. Gloria al Señor. Alguien puede preguntarse y decir, bueno, pero el Señor, ¿por qué dejaría en sus mandatos, en sus recomendaciones, que nos congregáramos, que escucháramos la palabra? Y a veces alguien puede decir, o el Señor, ¿por qué no dejó? Si era la Biblia, y yo he escuchado o me he leído toda la Biblia, el Señor, ¿por qué no dejaría unos libros de más? Porque siempre, porque leemos y escudriñamos su palabra, los libros o los mismos libros. No, porque es que la palabra del Señor, y si la hemos leído, siempre que la leemos estamos aprendiendo algo nuevo. El Señor nos está enseñando, el Señor nos está fortaleciendo con su palabra, y siempre necesitamos de su palabra, siempre necesitamos escucharla para ser edificados y para ser fortalecidos. Gloria al Señor. Como yo les contaba el día domingo, en el cual el Señor me hacía entender de que la palabra nos fortalece. Gloria al Señor. Y cuando estamos fortalecidos, creemos que el enemigo ya el enemigo se cansó de tratarnos de oprimir o de atacar cierta área de nuestra vida. El enemigo ya no ataca esta área de mi vida. No, es que estamos fortalecidos por la palabra del Señor. Y entonces, aunque el enemigo nos ataque en ciertas áreas, no nos damos cuenta, porque la palabra del Señor nos ha fortalecido. Y la palabra del Señor nos da la victoria. Y entonces el enemigo está ahí luchando y luchando, y nos mira a ver cómo reaccionamos, qué decimos. Y nosotros, como estamos fortalecidos, como estamos creyendo en el Señor, como tenemos la fe y la confianza en Él, pues el enemigo nos ataca, y nosotros le estamos dando la gloria al Señor, le estamos dando la honra. Y entonces el enemigo dice, realmente con este no se puede. Entre más lo ataco, más glorifica al Señor, más le da la gloria al Señor. Y estos son frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. De los frutos del Espíritu Santo, cuando esos frutos empiezan a dar resultados en nuestra vida. Gloria al Señor. Dice la palabra que la mujer del flujo de sangre tuvo la fe en el Señor. ¿Qué decía esta mujer? Ella decía, si tan solo tocare el borde de su manto. Si tan solo tocar el borde de su manto. Ella confiaba. Es que yo lo único que necesito es tocar el borde de su manto. Yo lo que necesito es tener ese encuentro personal con Jesucristo. ¿De qué me está hablando? De una fe activa. Ella activó la sanidad de su vida confiando en el Señor, en tocarlo, en tocar, en sentir su presencia, en tener la fe de que esa es la oportunidad de ella, ya cuando lo había experimentado todo, ya cuando había hecho todo lo que tenía que hacer. Ella dijo, esta es mi oportunidad, tal vez mi única oportunidad, no voy a desaprovecharla. Voy a tocar el borde de su manto. Moisés también. Estas palabras, o vamos en la primera palabra, la palabra fe, nos damos cuenta y estamos viendo no solamente la fe, sino los ejemplos que me dice la palabra, y los ejemplos que nos da la palabra de cómo estos hombres y mujeres de Dios, o que experimentaron el poder de Dios, colocaron su fe en el Señor. Y así como ellos colocaron su fe en el Señor, nosotros también debemos creerle y tener la confianza
en nuestro Dios. Moisés, en un acto de fe frente al Mar Rojo, él levantó su vara frente al Mar Rojo. Estaba el ejército de Faraón, venían a atacarlos, pero él le creyó al Señor y el Señor le dice: levanta esa vara que te he dado. Él le obedece al Señor, no se puso a preguntarle, vio que era un momento propicio, era un momento de todo lo que estaba sucediendo, iban a ser atacados. Él levanta su vara en un acto de fe y el Señor abre el mar. O sea, él le creyó al Señor y el Señor actuó. Donde le creemos al Señor, cuando le creemos al Señor y donde hay un pueblo que le cree al Señor, el Señor es manifestado. Gloria al Señor. Eso es algo importante y voy a complementarlo y voy a decirlo nuevamente. Cuando hay un pueblo que le cree al Señor, el Señor es manifestado. Recordemos el versículo o en los evangelios que dice que el Señor no pudo hacer milagros en ciertos lugares. ¿Por qué? Por la incredulidad de la gente. Por la incredulidad. Pero cuando hay gente, hay un pueblo que le cree, el Señor se manifiesta. Gloria al Señor. Así que si hay algo que no se está manifestando en nuestra vida, preguntémonos nosotros, reflexionemos: ¿qué estoy haciendo mal, Señor? Yo quiero, si hay algo en mi vida, tal vez de labios te glorifico, de labios te honro, pero tal vez si hay algo en lo profundo de mi corazón que es autosuficiente, que no creo que el Señor pueda hacerlo, entonces, Señor, ayúdame, sé propicio a mi incredulidad, porque yo quiero ver tu manifestación. Gloria al Señor. Y así podemos ver, estoy dando unos pequeños y cortos ejemplos, pero de eso está lleno la palabra del Señor. Todo lo que está escrito es para que nosotros, nuestra fe sea aumentada, nuestra fe sea fortalecida. Hay una parte allá creo que en el libro de Corintios, en el cual dice que todas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Todas estas, así lo dice textualmente, todas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Hablando de todo lo que hizo el pueblo de Israel, que ofendió al Señor. O sea, que el Señor, que no permitió que el poder de Dios se manifestara en ellos, porque ellos tuvieron incredulidad, tuvieron rebeldía, hicieron muchas cosas en las cuales se quejaban con Moisés, le reclamaban, le decían: para eso nos trajo al desierto, acá nos va a dejar morir acá, y le reclamaban. Y dice que todo eso quedó escrito como ejemplo para nosotros, o sea, para que nosotros no volvamos a repetir los mismos errores, sino por el contrario, que nos demos cuenta de que todo eso no deja que el Señor se manifieste en nuestras vidas. Daniel, en el foso de los leones, le creyó al Señor. No se intimidó con el rey, no se intimidó con los sátrapas, no dijo: no, pues si yo me arrodillo 3 veces al día y ellos me ven orándole al Señor, pues yo no sé, voy a inventarme una estrategia, o me voy a arrodillar 2 veces, o voy a cerrar las cortinas para que no me vean, y entonces ellos no saben si lo estoy adorando o no lo estoy adorando. Daniel siguió haciendo lo que estaba haciendo, buscando al Señor de rodillas 3 veces al día, no se intimidó, y pasó lo que pasó, fue lanzado al foso de los leones, pero le creyó al Señor, y el Señor cerró las bocas de leones. Le cerró la boca a los leones, y cuando el rey le pregunta: Daniel, el Dios tuyo al que tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y es cuando Daniel le dice, sí, le dice: sí, rey, porque ante él fui hallado inocente. Gloria al Señor. Ante el Señor
fui hallado inocente, como diciendo Daniel, lo único que me interesaba es que el Señor me absolviera, que ante el Señor me hallara inocente. Gloria al Señor. O sea que hay muchas cosas que pueden pasar, que pueden decir, que la gente puede opinar, pero que delante del Señor nosotros estemos haciendo lo correcto, porque con el Señor somos mayoría. En el cual alguien puede decir, no, es que la mayoría de la gente cree, pero cuando el Señor cree o cuando el Señor sabe que nosotros estamos haciendo lo correcto, esa es la opinión que nosotros necesitamos, que nos interesa, de que estemos haciendo lo correcto delante del Señor. Gloria al Señor. Así que la fe es la que convierte lo imposible en posible, que es la fe en acción. Orarle al Señor y actuar y colocar esa fe en acción. Orarle al Señor y movernos, orarle al Señor y actuar en fe. Gloria al Señor. La primera palabra, vamos con la segunda palabra y es la palabra amor. O sea que estas palabras no son sugerencias, sino es un mandato de Dios. Cuando le preguntan al Señor, Señor, ¿cuáles son los mandamientos, los principales mandamientos? Y el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. O sea que el Señor le amemos, que es lo más importante en nuestras vidas. Y dice, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Resumiendo la ley del Señor. O sea, estas palabras no son sugerencias, sino es un mandato de Dios. Así como el Señor nos habla y nos dice, cuando Él nos habla y nos dice que debemos compartir y llevar esta palabra, este evangelio, no son sugerencias, sino es un mandato del Señor. Amor es la esencia misma de Dios. Alguna vez escuchaba y decía, creo que era un cantante, decía, Dios no da amor, sino Él es la esencia del amor, Él es el amor. Y está ese versículo muy conocido en Juan 3:16, que lo conocemos, y el cual nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, es hablándonos del amor que el Señor nos ha tenido y que somos salvos por su amor. Gloria al Señor. Así que en esta palabra amor nos habla, o podemos nosotros ver los versículos como por ejemplo del buen samaritano, esta historia del buen samaritano, que no solamente tuvo compasión, sino que pagó, después de que lo cuidó y todo, pagó también por su cuidado. Y esto es muy cierto cuando nosotros, alguien está necesitando, nosotros nos damos cuenta de que en muchas ocasiones es más importante la acción, lo que nosotros hagamos, porque la persona puede escucharnos y podemos hablarle y podemos hablarle la palabra del Señor, pero que solamente no nos quedemos en darle la palabra, sino que demostremos el amor que el Señor nos ha dado. O sea, que la persona vea el amor de Dios a través de nosotros, de su pueblo, de sus hijos. Por eso el Señor nos dice, ustedes son la sal de esta tierra. Nos da esa misión, ustedes son la luz de este mundo. Él habla de Jesucristo como la luz de este mundo, pero el Señor en este tiempo nos ha encomendado de que llevemos esta palabra, de que nosotros no solamente hablemos su palabra, sino que vivamos su palabra, y que nosotros demos esos pequeños detalles. Leíamos hace un momento en el cual nos hablaba la palabra del Señor del olor, ¿sí? Que tengamos nosotros el olor de su presencia, el olor de la presencia del Señor. Y vamos a leer Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39. Mateo 22, 37 al 39. Dice, Jesús contestó, ama al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el 38 al 38 dice, este es el primer mandamiento y el más importante. Y dice el 39, hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Resumido, los mandamientos, la ley y los profetas. Y el Señor da esta palabra. Y esa palabra es realmente para que nosotros la entendamos y la vivamos. Y estas palabras, como dije empezando el título de la predicación, estas palabras nos permiten y nos llevan a experimentar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y estas son llaves que el Señor nos da para nosotros experimentar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que también podemos ver a Jonatán. Jonatán, el hijo del rey. Dice la palabra que Jonatán fue muy amigo de David. Jonatán, cuando el rey era Saúl, y Saúl quería matar a David, y el que lo protegía, y el que en varias ocasiones le contó los planes del rey en contra de Saúl, en contra de David, y a Jonatán lo advirtió para que él guardara su vida. Y tuvo amor por David, tuvo una sincera amistad con David, aunque Jonatán sabía que David iba a ocupar el cargo de rey que según por linaje le correspondía a Jonatán. Aún con todo y eso. ¿Por qué? Porque Jonatán tenía esa amistad y esa lealtad con David. Era su amigo. Entonces tuvo ese desinteresado amor hacia David hasta el final. Así que todo esto nos habla de la palabra amor. El amor no solo cambia, como dije hace un momento, no solo cambia al que lo recibe, sino también al que da amor. Entonces es importante, porque aún nosotros tal vez con un corto mensaje, con una palabra de un Cristo te ama, la persona va a decir, esta persona no la conozco, pero veo que hay algo desinteresado, de que me quiere hablar del amor de Dios, de que se interesa por mí sin conocerlo. Hay algo que quiero conocer más de esa persona. ¿Qué hay en él? Hay una gracia, hay algo especial, y eso especial no es de nosotros. Eso algo especial es la presencia, es la gracia del Señor en nosotros. Y por eso tan sencillo es que la persona se interesa por conocer más de Dios, por acercarse al Señor, porque ve el amor de Dios a través de nosotros, porque ve el amor de Dios a través de alguien que se interesa por esa persona. Entonces la persona es transformada y nosotros también somos impactados porque vemos que somos instrumentos útiles en las manos de Dios. Eso nos impacta cuando nos damos cuenta de que el Señor está usando nuestras vidas, de que el Señor está trabajando a través de nosotros para impactar otra persona, para que otra persona sea cambiada, para que otra persona llegue a los pies del Señor, para que otra persona conozca lo que nosotros hemos conocido, para que otra persona sea libre de esas cadenas en las cuales está atada, y que nosotros podamos como iglesia y como cuerpo de Cristo contribuir a la sanidad, contribuir a que esa persona sea liberada. Por eso sea libertada esa persona. Por eso el Señor cuando resucitó a Lázaro, el Señor, ¿qué le dice a los que estaban ahí? A los presentes, desatarle. Desatarle, ¿por qué? Porque es el papel de la iglesia, es el papel de nosotros. El Señor hace lo sobrenatural y nosotros hacemos lo natural. ¿Y qué es lo natural? Ayudarle
apoyarlo, animarlo, darle palabra. ¿Para qué? Para que el Señor siga haciendo lo sobrenatural en nosotros, en su pueblo, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. Pero si el Señor nos manda a desatar, y cuando hablo de desatar es escuchar a una persona, sacarle el tiempo para escuchar sencillamente ese acto de escuchar a una persona. Y que la persona diga, me está pasando esto otro, quiero que ore por mí. Y uno prestarle ese momento, esa atención. Y como lo he dicho en algunas ocasiones, nosotros sin haber dicho una sola palabra, la persona dice, gracias por escucharme. En alguna ocasión fuimos a evangelizar a un sitio un hogar que se llamaba el Hogar Jerusalén, donde albergaba personas de la calle y todo, y estuvimos una tarde allá compartiendo, yo estaba ahí habían como sillas, yo estaba sentado ahí, y llegó una señora y se me acercó, se sentó, y me dijo, ¿puedo hablar con usted? Yo le dije, claro que sí, y la señora, yo sencillamente me quedé ahí sentado escuchándola, y la señora empezó a contarme los problemas, las dificultades, que la familia la había abandonado, que nunca más la volvieron a visitar, y todo eso, y contándome, y yo simplemente ahí escuchándola. Y la señora me contaba, y la señora lloraba y lloraba y lloraba, y yo verla llorar a la señora, y verle cómo le salían sus lágrimas y le recorrían sus mejillas, y lloraba, y yo solamente la miraba, y yo me impacté, porque era como ella se estaba liberando, y ese momento, sin yo haber dicho nada, sencillamente escuchando la presencia del Señor, nos tocó ese lugar ahí, a los dos ahí, y ella me hablaba, y yo lo que sentía era el amor de Dios, yo sentía la presencia del Señor, yo sentía que el Señor la estaba liberando, yo sentía que eso que la señora me estaba contando era también como que me estaba liberando yo de cosas, me estaba el Señor limpiando, el Señor me estaba hablando a través de esa persona, y la señora lloraba, yo decía, uy Señor, yo pensé que yo tenía problemas, yo pensé que mis problemas eran difíciles, pero escuchando este testimonio, yo veo que estoy súper bien, que gracias Señor, y sencillamente ese día yo iba triste, pero con todo eso que pasó, salí yo contento, salí yo diciéndole gracias Señor, porque usa mi vida, porque me tienes en cuenta, porque tienes misericordia a mí. Y ella me hablaba, y a lo último, después de que terminó de hablar, me dice la señora, gracias por escuchar esta vieja llorona, me dice ella así, y me dijo esas palabras que se me quedaron grabadas, gracias por escuchar esta vieja llorona. Y después me dice, me siento bien, me siento libre, me siento como que me quité un peso encima, gracias. Y yo como que no he dicho nada, pero sí sé qué es lo que pasó, sí sé lo que estaba experimentando esta señora. Lo sé porque lo pude experimentar yo también, porque así como el Señor tocó su vida en estos minutos, y ese amor, como ese abrazo, yo también lo sentí, yo también experimenté la bendición que el Señor le estaba dando a esta señora. Y entonces es lo que nosotros hacemos con el sencillo acto de sentarme en una mesa y escuchar. Las personas son liberadas, las personas se sienten bien. Por eso la palabra del Señor en Proverbios dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Alcanzará misericordia. Y ella estaba hablando y estaba compartiendo y estaba diciendo, tal vez me equivoqué en esto, tal vez me equivoqué en esto otro, pero aquí estoy, y estaba alcanzando la misericordia del Señor. Y yo también estaba alcanzando la misericordia de Dios, porque yo sencillamente escuchándola también me daba cuenta de que el Señor estaba actuando
en mi vida, me había estado guardando, me había estado ayudando, y que eso que me estaba pasando era sencillamente una opresión y un ataque del enemigo, pero que el Señor y su presencia había estado guardando y bendiciendo mi vida. Gloria al Señor. Así que esta es la segunda palabra, amor. Y se nos fue el tiempo, porque tengo como 6 o 7 palabras más, pero vamos viéndolas, y voy a darle el nombre de la tercera palabra, que es obediencia. Agrada a Dios. Cuando agradamos a Dios en obediencia, desatamos su Espíritu Santo en nosotros. Cuando agradamos a Dios en obediencia, desatamos el Espíritu Santo en nosotros. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a seguir en los próximos días, a seguir desarrollando este tema, que sé que es de bendición si lo aplicamos a nuestra vida. Cada palabra de estas que hemos escuchado, ya no solamente, como dijo Jod, de oídas se había oído, sino que, digamos, ahora podemos experimentar y podemos vivir estas palabras, porque cuando vivimos la palabra del Señor, experimentamos la presencia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Padre poderoso, pueden colocarse sobre sus pies y vamos a orarle al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias por tus bendiciones, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por esa palabra que nos edifica, que nos ayuda, que nos alienta y que nos bendice cada día, Señor. Que estas palabras sean impactando nuestras vidas, Señor. Que no solamente se queden, Dios mío, Señor, ahí como que las hemos escuchado y como que las conocemos, sino que las pongamos en práctica. Como alguien me dijo en alguna ocasión, no solamente es que leamos la palabra del Señor y que digamos, me leí 2, 3, 4 versículos, sino así nos leamos 3, 4 y 5 capítulos, sino así nos leamos un solo versículo. Ese solo versículo lo apliquemos a nuestra vida. Gracias, Señor, te damos. Bendice a tu pueblo, bendice a mis hermanos, ayúdalos a seguir adelante, Señor, y que tu palabra siga impactando nuestras vidas. Te lo pedimos en esta noche, te lo pedimos, Dios mío, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, mi Rey maravilloso, te damos en esta noche. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, Señor, y que salgan de este lugar llenos de tu gracia, llenos de tu presencia, Señor, y que tu palabra siga haciendo la obra en cada uno de nosotros, en cada uno de tus hijos en esta noche, Señor. Gracias, mi Rey maravilloso, te lo pedimos en esta hora. Te pedimos, Señor, que bendigas al dador alegre, que bendigas tu ofrenda, que bendigas los diezmos y las ofrendas, Dios mío, Señor, en esta noche. Bendice la vida económica, Dios mío, Señor, de cada uno de los hijos, de cada uno, Dios mío, Señor, de tus hijos. Bendice las finanzas, bendice sus trabajos, bendice la obra de sus manos. Todo, Dios mío, Señor, te lo colocamos delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a orarle al Señor para salir de este lugar y que la presencia del Señor siempre esté en cada una de sus vidas, que el Señor sea bendiciendo sus vidas, sus familias, y que en obediencia, como terminamos la última palabra, que sigamos nosotros en obediencia delante del Señor, porque esa obediencia va a ser recompensada. De eso sí tenemos la absoluta seguridad, no solamente de la obediencia, sino de toda la palabra del Señor, que si la aplicamos y la obedecemos, vamos a recibir sus beneficios en nuestra vida. Así sea lo mucho o lo poco que hagamos, vamos a recibir la recompensa de parte de Dios. Gloria al Señor. Padre poderoso, te damos gracias, Señor. Bendice a tus hijos, Señor, a tus siervos en esta noche. Llévanos en bendición, llévanos a nuestros hogares, y que
tu presencia, Señor, y tu protección y tu cobertura nos siga a donde quiera que vayamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y con la bendición del Padre y con la unción del Espíritu Santo. Dios mío, Señor, nos vamos en esta noche. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que el Señor los lleve en paz y bajo su bendición y dirección. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.